Dios bueno, siempre has sido bueno. Y hoy tu pueblo te rinde tributo, honor. Llenamos tu trono de alabanza que sale de un corazón agradecido, un corazón que reconoce que todo don perfecto, toda obra de gracia viene de tu mano. Como pueblo te adoramos, como iglesia que has redimido te adoramos, como un pueblo con propósito te adoramos. Sabemos que estás en control de todo, que todo te pertenece, que nada es nuestro, pero que venimos a ti y nos rendimos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, Señor, para reconocer tu señorío, tu autoridad, tu gobierno, tu reino sobre nuestras vidas. Señor, gracias por darnos este tiempo para expresarte nuestra gratitud, nuestro amor. Señor, que somos dependientes de ti. No nos avergonzamos al decir que nada somos sin ti. No produce vergüenza reconocer nuestra dependencia de ti, porque tú eres el que llena todos nuestros vacíos, el que sacia de bien nuestra boca, el que renueva nuestra fuerza, el que nos da esperanza para vivir. Gracias por esta tu presencia. Nos gozamos en tu presencia, Señor, en esta mañana. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo da testimonio a nuestra vida de que somos tus hijos. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En Jesús nuestro Señor te agradecemos. Amén. Bendiciones para ustedes, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Dios les bendiga. Estamos en este mes hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios, la Biblia como la palabra de Dios. Y quiero hacer una pregunta antes de comenzar el tema. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Levanten su mano, por favor. Ok. Qué bueno que han levantado su mano y dan crédito de que la Biblia es la palabra de Dios, porque esto es muy importante. Si nosotros no creyéramos que la Biblia es la palabra de Dios, todo lo que ella nos pueda decir simplemente es filosofía, es reflexión humana. Pero cuando creemos que esta es la palabra de Dios para nosotros, por eso nos habla de Júpiter, de Marte, de otras galaxias, porque esta palabra fue dada para nosotros, los terrícolas, los terrígenas, gente de carne y hueso como nosotros. Y que es de sabio aprender de ella, pero es más sabio ponerla en práctica. En realidad no hay ningún mérito escuchar, si no se va a poner por obra. El mérito está en poner en práctica las cosas que aprendemos, las cosas que Dios nos ha enseñado, las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra. Y voy a leer uno de los salmos, el Salmo 119, se ha leído aquí parte de él. Tiene 176 versículos, es el capítulo más largo de la Escritura. Amén. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? Ok, mi hermano Sergio es medio lento, pero igual, son 27, mi hermano Sergio. Lo dijo bien, sí lo dijo bien. No estoy diciendo que lo haya dicho mal, lo dijo bien. Ok. ¿Sabe? El Salmo 119 está dividido en 22 estrofas de 8 versículos cada uno. Cada una de estas divisiones y estrofas comienza con una letra, yo no sé si el alfabeto, pero por lo menos entienden ustedes el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo no tiene vocales, si no lo sabía usted, no tiene vocales, solamente consonantes. Y como es un lenguaje gutural, el de nosotros es labio dental. ¿Eh? Por eso si a uno le cortan la lengua no puede hablar. Pero es gutural. Es el sonido el que da las diferencias entre una vocal y otra. Pero no voy a hablar de eso. Lo que quiero decir es que este salmo está dividido en 22 estrofas tomando el alfabeto hebreo. Abran su Biblia allí, por favor.
Versículo 49. Yo creo que vamos a tomar solamente ese versículo para esta ocasión. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hay 8 expresiones en el Salmo 119 que tienen y que son sinónimo de palabra de Dios. Estatutos, preceptos, mandamientos, dichos, juicios, palabra. Todas estas indican, todos estos términos que yo he mencionado se refieren a la palabra de Dios. Y hoy día más que nunca, nosotros como pueblo de Dios debemos resaltar la importancia de la palabra de Dios como gobierno absoluto de nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vivimos en una época que se conoce como posmodernidad. Seguramente más de alguno de ustedes habrá escuchado. Posmodernidad es un concepto muy típico de hoy día que habla de esta nueva cultura que gobierna el mundo. Una de estas características de la posmodernidad es precisamente la importancia o la supremacía de las emociones por encima de la razón. Hoy día la gente hace las cosas porque siente, pero no porque debe. Y la mayoría de las personas inician relaciones basadas en las emociones y dejan de lado las razones. Fíjense que otra característica que habla acerca de que tiene la posmodernidad tiene que ver con que cada uno tiene su propia historia. Es decir, yo tengo mi propia historia, tú tienes tu propia historia. Todo es relativo, nada es absoluto. Entonces, cuando hay un ataque pertinaz y fuerte contra todo aquello que es absoluto, la palabra de Dios está precisamente entre esos elementos que la cultura actual quiere desestimar. Entonces, hoy día nosotros somos gobernados por la cultura. Usted ha escuchado seguramente en televisión, en los medios de comunicación, cómo se habla de desconstruir esta cultura que existe, esta cultura cristiana, donde nos habla de un Dios soberano, donde nos habla de la palabra eterna, que todo cambia menos la palabra de Dios. Se quiere desconstruir. ¿Para qué? Para construir otra manera de vivir basado no en la palabra, sino en la opinión, en las emociones, en lo que cada uno quiere y desea. No está tan lejos de nosotros la iglesia, hermano. Yo estoy leyendo un estudio acerca de lo que está pasando con el pueblo cristiano. En el pueblo cristiano está siendo sofocado por un principio que se llama la nueva interpretación. Y usted no va a creer, pero hoy día hay una Biblia que fue hecha y que se llama Biblia inclusiva, que es una Biblia hecha para sacar de la Escritura, y ha sacado toda mención hacia la homosexualidad, hacia cualquier pecado que tenga que ver con la sexualidad. Es una Biblia hecha a la medida del hombre, porque lo que hoy día existe es el humanismo, donde Dios ha quedado de lado y el hombre se ha posicionado como el centro de todo. Hay una Biblia, ya mencioné, una Biblia inclusiva. ¿Por qué quieren desarraigar de la Escritura todo esto y desnaturalizar la Escritura? Porque cada uno la interpreta. Cada uno la interpreta como quiere. Hace algunos años, cuando se estableció en Chile, entabló la idea de legislar sobre el divorcio, que ya está establecido en nuestro país,
se le preguntó a algunos obispos de Santiago y se les dijo qué opinaban ellos acerca del divorcio. Y la opinión de ellos, hermano, decía, bueno, estamos en tiempos modernos, tenemos que tener una apertura, ese lenguaje tan ambiguo, tener apertura, ser de mente abierta. Algunos tienen la mente tan abierta que se le están cayendo los sesos. ¿Ah? Son abiertos y resulta chocante que algunos cristianos digan, no, yo creo que la palabra de Dios dice esto y yo lo voy a hacer. Uno se casa de una vez para siempre y debe soportar y mantenerse firme en su matrimonio. ¿Cuántos llevan aquí 30 años casados? Los que llevan 20. Los que llevan 20. Ok. Quiero decirle, hermano, que si usted ya 10 años, 20 años, debe entender lo que le quiero decir. ¿Ah? El matrimonio es una sociedad entre dos personas que se comprometen a vivir en medio de todas circunstancias y que van a tener que luchar. Esto no es fácil. Si vivir solo ya es difícil, imagine vivir entre dos. Entonces, cuando alguien dice, el matrimonio es un pacto que se hace delante de Dios, normalmente alguien le dice, sí, pero está la escuela de la interpretación, no le estoy diciendo. Alguien sale con una interpretación más modernista, más antropológica, más libre, sin estos vestigios de religiosidad barata, como lo llaman algunos, y le dice, no, en realidad, si se desgasta, porque ahora no se habla de romper, se desgasta la relación, si hay mala comunicación, entonces lo único que tienes que hacer es romper la relación. Allí Dios no tiene nada que ver, dicen algunos. Pero yo soy un creyente de la palabra. Y probablemente algunos van a ser desacreditados y algunos le van a considerar que son pacatos, retrógrados, que viven en la era de piedra prácticamente. Pero no importa. La Biblia dice que la palabra del Señor permanecerá para siempre en los cielos. No importa lo que tú pienses, no importa los argumentos que presente la sociedad, la palabra de Dios permanecerá para siempre en los cielos. Pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de la palabra. Y aquí las opiniones personales, por más grande que sea un teólogo, por más encumbrado que sea un líder, la palabra de Dios permanecerá aunque nosotros opinemos en forma diferente. Dios no se cruza de brazos, Dios no se encoge de hombros, Dios no frunce el ceño. Cuando alguien dice, yo no creo lo que la palabra de Dios dice, Dios, todo pasará, dice la Escritura. Sus opiniones, las opiniones de los sociólogos, las opiniones de los políticos, todo pasará. Nosotros pasaremos, pero Dios y su palabra permanecerá para siempre. Oiga, Dios, su palabra hace que las cosas sean nuevas, distintas. Hubo un momento en que hubo oscuridad en el cielo, no había nada. En la eternidad, donde nada existía, solamente Dios, había oscuridad absoluta. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Sabe? Cuando Dios dice la palabra, las cosas cambian. Cuando Dios te da una palabra, es que comienza un nuevo tiempo para tu vida. Entonces debes empezar a escuchar con otros oídos. Debes empezar a sensibilizarte, porque en medio de tanta palabra, Dios tiene una palabra para ti que hará la diferencia. El domingo pasado escuchábamos al pastor Luis hablar del logos. Pero déjame decirte, el logo es lo que tenemos escrito aquí, es lo que Dios siempre ha dicho. Pero en medio de toda esta palabra, el Espíritu Santo la instrumentaliza de tal manera que trae un rema para tu vida, que es una palabra específica, en una situación específica, que quebranta las dudas, esa de fuera la incredulidad y te da un nuevo comienzo. La palabra de Dios permanece para siempre. Así es. Así que el Salmo 119 es el Salmo de la palabra. Pero qué agradable escuchar esta expresión. Solamente en el Salmo 119
En ningún otro pasaje se menciona la palabra acordarse dentro de este salmo. En esta pura estrofa, o sea, la palabra acordarse. Y acordarse en el hebreo es sacar, con Z, sacar. Y sacar significa marcar. Significa que cuando Dios te hizo una promesa, Dios la agendó en su agenda, en su plan. Te lo dijo Dios hace algunos años atrás. Han pasado tiempo, ¿cierto? Y parece que se ha hecho demasiado largo. Pero Dios te tiene agendado. Y va a llegar el momento en que Dios se va a acordar. Se va a acordar. Por eso ese salmista, acuérdate, Señor. ¿Qué es lo que te dijo Dios en el pasado? ¿Qué es lo que Dios te prometió que aún no ha cumplido? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo tiene agendado. La palabra acordarse en el griego significa escribir, marcar, poner en tu agenda. ¿No le ha pasado a alguno de ustedes que de repente en su agenda, tengo tan mala memoria, dicen algunos, lo voy a anotar aquí, y lo anota en su agenda, pero algunos tienen que ponerse un pedacito de hilo en el dedo para acordarse de que la agenda tiene algo anotado? Le ha pasado a algunos, ¿cierto? Usted necesita una agenda que le acuerde que tiene otra agenda donde tiene anotado algún compromiso. Nuestra mente es frágil, pero Dios no olvida. Pero esta expresión acordarse no es que Dios se haya olvidado, no es que Dios tenga Alzheimer, no es que Dios tenga demencia senil. No, Señor, Él no envejece, Él es eterno. Aunque Él es el anciano de día, esa expresión no significa que está ahí todo tembloroso sentado en su trono. No, Él sigue gobernando con poder y autoridad. Nada se mueve si Él no se lo permite. Ni un cabello de tu cabeza se cae si Él no se lo permite. Él está en control. Él es un Dios que no ha envejecido. Él es el Dios eterno. Entonces, Él no es que se haya olvidado lo que te dijo hace años atrás, lo que te dijo al principio de tu vida. No se ha olvidado. Yo le decía en estos días cuando leí esta palabra, decía, Señor, tú me dijiste esto a mí, yo te lo recuerdo. El Señor dice, me olvidé. No hizo eso. Es que acordarse en la Escritura significa que es el tiempo donde Dios dice, ahora sí comienza. Cuando la palabra de Dios dice acordarse, significa es cuando Dios ya pone término a ese tiempo de prueba, de dificultad, y es el tiempo de comenzar algo nuevo, ¿sabe? Y dice la Biblia que Dios se acordó de Noé. Noé había construido el arca, había tenido este diluvio. Y de repente cuando todo parecía que no había ningún lugar seco, dice, y se acordó Dios de Noé. Y el arca encalló allí en los montes. Y esperó Noé que toda el agua se secara. Y entonces él bajó y él hizo un sacrificio. Y Dios hizo un pacto y puso como evidencia un arco iris para decirle a la humanidad que la humanidad no va a ser destruida por agua. Él se comprometió. Pero déjame decirte, Dios se acordó. Y cuando dice que Dios se acordó, significa que hasta aquí nomás llegó tu prueba. Hasta aquí nomás llegó tu momento de dificultad. Es tiempo de decirle al Señor, lo que tú dijiste, hoy lo tomo para mí. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le dice a Abraham, visita a Abraham y le dice, mira, yo voy a destruir Sodoma y Gomorra, la voy a destruir? Y Abraham intercede por Lot. Es que allí está mi sobrino. Señor, por favor, no permitas que al ejecutar este juicio, mi sobrino muera con toda su familia. Y cuando Dios va a desencadenar el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim, dice, y se acordó Dios de lo dicho a Abraham y libró a Lot. Lo que quiero decirte es que cuando Dios trae una palabra a ti, es para decirte que se acabó, se terminó. Termina la prueba, comienza la bendición. Termina la enfermedad, comienza la salud. Dios se acordó de ti. Cuando Dios ha prometido, Él va a hacer un milagro. Acuérdate de la palabra que me fue dada. Mire, hace años atrás, años 80, 90, nosotros estábamos pastoreando una congregación en Carrascal.
Y a mí me habían ofrecido una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, sacar una maestría, qué sé yo. Y yo estaba muy ilusionado. Y llega el hermano Minay, que era el superintendente, me dice, hermano Miguel, estoy pensando en algo, me dijo, pero todavía no le puedo confirmar. Y de repente, de la noche a la mañana, llega una carta donde me dice, usted está cambiado para ir al norte del país a hacerse cargo de la supervisión. ¿Sabe? Mi lucha era, ¿cómo voy a ir para allá? Yo no quiero salir de aquí del lado de mi familia, pero fue una lucha intensa. Son esos detalles que te van haciendo entender que Dios insiste, persiste, es terco. Él no cede. Yo le decía no y él me mostraba sí. Le ponía todos los obstáculos. ¿Qué voy a hacer con él? Lo solucionaba. Un día voy en la micro, en el último asiento, y voy mirando por la ventana y le digo al Señor, yo quiero que me hables. Que me hables. Quiero que me hables por una persona que nunca y no sabe lo que está pasando conmigo. ¿Sabe? Día lunes. Así, una hermana estaba en Viña del Mar, estaba cocinando, cuando de repente viene palabra del Señor a ella y le dice, ve a Santiago y lleva este mensaje a mi hijo. Y ella, mujer piadosa, Ángela Soto Morris, piadosa, se sacó el delantal, fue al dormitorio para arreglarse, para viajar a Santiago. Y le dice, no, todavía no, todavía no. Pasaron 3 días. El día jueves llega al seminario. Yo estoy abriendo el portón del seminario. Los que conocen el seminario, hay un portón metálico, estoy abriendo y la veo yo y digo, ¿qué le habrá pasado a esta viejita que está aquí? Y sabe que era como la tía Tute, así de ese porte, flaquita. Y sale y me dice, ¡palabra de Dios! Así, los alumnos, ¡palabra de Dios para usted! Y yo así, ingenuo, le digo, ¿es buena la palabra? ¿Cuándo ha sido mala la palabra? Le digo, ¿es buena la palabra? ¡Es buena, es buena! Como la tía Tuta, así. Y yo la llevo presurosa a la oficina y le digo, ya, dígame, desembuche. Ella me dice, el Señor ha dicho el domingo. Es el domingo. Pasaron todos esos días y me dice, hoy día no puedo porque voy a Rancagua, porque voy encomendada por Dios para llevar un mensaje a un pastor a Rancagua que también necesita una palabra. Y se fue. Y llegó el domingo, y yo ya a la hora que ella nos dijera, cuando llegamos, tomamos té, yo pensé, antes de tomar té, no, vamos a tomar té tranquilo. Y luego se tomó toda la calma del mundo, porque Dios no anda apurado, ni llega tarde, ni llega fuera de tiempo. Y luego dijo, arrodíllense. Estaba mi hija Keila, mi chaval estaba pequeño, mi esposa alrededor de una cama, y empieza, palabra de Dios, y empieza a decirnos, hay cosas que aún recuerdo que Dios todavía no ha cumplido. Y ahora lo que le decía esta mañana, te recuerdo, Señor, la palabra que me diste y te pido que la cumplas. Y a esta iglesia, el Señor le dio una palabra años atrás. Le ha orado esta iglesia. Acuérdate, Señor, de la palabra que dijiste que haría de esta congregación una iglesia poderosa. Pues bien, Dios lo va a hacer en la medida que cada uno de nosotros entregue su vida completamente a Dios y diga, hazlo, Señor, cumple tu palabra, porque estamos preparados para lo que viene, que será glorioso, será extraordinario. Nunca lo hemos visto. Es lo que Dios va a hacer. Así que, pueblo de Dios, iglesia, encuentro con Jesús, empieza tus oraciones cada mañana diciendo, acuérdate, Señor, la palabra que dijiste para esta congregación. Y el Señor va a tomar su agenda eterna y va a decir, wow, sí, yo lo hice, yo lo prometí y lo va a hacer. Y un día cuando todos lleguemos, a veces con esa actitud desaprensiva, ¿qué nuevo pasará ahora? ¿Qué va a suceder? Dios lo hará.
Porque cuando menos lo pienses, cuando menos lo esperes, Dios lo va a hacer. Porque Dios funciona de repente, como sucedió en Pentecostés. Estaban orando, llevaban 10 días orando y nada pasaba. Algunos estaban sentados, otros a lo mejor acostados, pero de repente vino el Espíritu Santo y fue derramado sobre todos ellos. Porque Dios te va a sorprender el momento que menos lo esperas. ¿Cuántos dicen amén? En el momento que menos lo esperas, Dios va a hacer una obra en nuestra vida. La palabra que fue dada, la palabra que me fue dada, dice el salmista, dice, a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Esperar a veces desespera, hermano. ¿Cuántos se han desesperado cuando empiezan a buscar alternativas, caminos nuevos? Espera, estén quietos, esperen en el Señor. Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Cómo? No le empieces a darle consejo al Señor. No le empieces a decir, hazlo de esta manera, porque Dios no necesita de consejeros, de ninguno de nosotros. Recuerde que nosotros somos malos para dar consejos y a veces los consejos que damos son malos también. Así que no le dé consejo a Dios. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Ese tiempo de espera es la que a veces nos hace desesperar, angustiarnos, estar ansiosos. Pero Dios lo hará. En su momento, Dios lo hará. El versículo 2. Ella es mi consuelo en mi aflicción. El apóstol Pablo sufrió montones de aflicción. Y sabe, en su segunda epístola a los Corintios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos ha consolado en nuestras tribulaciones, para que siendo consolados, nosotros consolemos a los que están en tribulación con la consolación que hemos recibido. Significa que cuando estamos en esos momentos de aflicción, Dios es nuestro consuelo. Dios es nuestra esperanza. Él es el Adonai. Él es el Shaddai. Él es el Jehová Sebaot, el que pelea nuestras batallas. Él no nos deja solos en nuestras aflicciones. Él está allí amparándonos, cobijándonos, cuidándonos, que no caiga ninguna flecha, ninguna saeta sobre nosotros. Pero ese tiempo de prueba, dice el apóstol Pablo, dice, y esta leve tribulación momentánea. Mirado desde la eternidad, mirado de la perspectiva de Dios, nuestras pruebas van a pasar. Van a pasar. Y en ese tiempo de aflicción es que debemos sostenernos por la palabra que Dios nos dijo. ¿Te dio una palabra? Esa palabra es la que te va a sostener. No te vas a morir antes de tiempo. No te vas a empobrecer. ¿Te lo dijo el Señor? Sí, ok, lo va a cumplir. Amén. ¿Sabes cuando cometemos errores? Cuando empezamos a inquietarnos y empezamos a buscar soluciones. Bueno, Dios nos hizo libres. Usted puede esperar o desesperar. Esa es su decisión. Cuando Dios creó todas las cosas, lo dijo con el poder de su palabra. Hágase la luz. Se hizo la luz. Hágase la hierba, hágase los animales, todo. Pero cuando llegó la creación del hombre, en el único que se ensució las manos fue en el hombre. Lo creó a su imagen y semejanza del polvo de la tierra. Lo formó. Y seguramente el Señor consultó en el consejo eterno. Preguntó, ¿lo haré libre? ¿Le daré este don de que no puede ser desleal ni pecar? Y los ángeles dicen, sí, así como lo hiciste con nosotros, también para ellos. Y el Señor decide, lo haré libre. Y nos dio nuestro libre albedrío. Nos mandamos solos. Decidimos qué es lo que queremos. Podemos desear esperar, como podemos desesperar. Podemos tomar nuestro propio camino o esperar que Dios nos dicte el camino. Lo podemos hacer. Pero sabe que la libertad presupone responsabilidad.
Tú puedes hacer lo que quieras, desobedecer la palabra si quieres. Pero recuerda, tu libertad tiene responsabilidad. Es una carga. De tal manera que cuando Dios nos deja hacer lo que queramos hacer, porque hemos decidido hacerlo, no hemos desesperado, entonces Dios te dice, yo te dejo libre, pero recuerda bien, las consecuencias de tus decisiones las tendrás que vivir. No puedes decidir sin sufrir las consecuencias. Así que Dios nos ha hecho libres. Pero en lugar de usar nuestra libertad para tomar decisiones apresuradas, improvisadas, aprendamos a esperar en Dios. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El verso 51, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me ha apartado de tu ley. Los soberbios. ¿Sabe? Soberbio es la persona que no hace caso. Es la persona que desobedece los mandamientos del Señor. Luego dice, los inicuos. Los inicuos son aquellos que no tienen en cuenta a Dios. Viene de iniquidad. No consideran a Dios en sus decisiones. Mucha gente se va a burlar de nosotros. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? ¿Cómo los enseñamos? ¿Cómo guiamos nuestras finanzas? ¿Cómo guiamos nuestro hogar? La gente se puede decir, ustedes son retrógrados, pacatos, gente de otro siglo, están en el siglo XIX con esa actitud. No importa, no importa. Cada uno puede guiar a su familia y hacer lo que quiere con ellos. Yo no me voy a meterme en la crianza de sus hijos, me voy a preocuparme de los míos. Pero déjeme decirle que cuando edificamos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, tenemos más posibilidades de tener hogares saludables, familias saludables, matrimonios saludables, de nada que nos tenga que avergonzar. Así que la palabra de Dios es la que nos da los valores para nuestra cosmovisión. ¿Sabe? El Evangelio es una manera distinta de ver todas las cosas. Amén. Gracias, hermana Mané. El Evangelio de Jesucristo nos da la capacidad de ver las cosas de diferente manera. Es lo que un escritor dice, contracultura. La contracultura del reino de Dios significa que las cosas son de manera distinta en el reino de Dios. En el mundo, el más importante es el que está en la cima, el que manda todo, a quien todos le sirven. Pero en el reino de Dios, el más grande no es al que le sirve, sino a aquel que sirve a los demás. En el reino de Dios, tú no tienes más por acaparar más, tienes más cuando aprendes a dar, porque el que da recibe de parte de Dios. Y Dios no miente, y Dios enriquece, porque la riqueza no tiene que ver necesariamente con los bienes materiales que tenemos, porque usted debe recordar que vino desnudo a este mundo y desnudo se va a tener que ir. No se va a poder llevar el auto ni la casa, nada de eso. Y debemos aprender a administrar con sabiduría las cosas que Dios nos ha dado. Cosmovisión. Cosmovisión es la manera como nosotros vemos y valoramos las cosas. El Evangelio nos da una cosmovisión totalmente distinta. Cómo educar a nuestros hijos, cómo cuidar de nuestro trabajo, cómo ser buenos administradores, cómo ser buenos esposos, cómo ser buenas madres. La Biblia nos da esos valores para tener una cosmovisión cristiana. Nosotros vivimos en una cosmovisión natural, humana, secular, donde todo es medido de acuerdo a la inteligencia humana. Pero la palabra de Dios que fue dada a nosotros es para que podamos vivir no solamente bien en este mundo, sino para vivir la eternidad que ha sido prometida por Dios. Así que cuando tenemos una cosmovisión cristiana, vamos a tener que soportar las burlas de la gente.
Vamos a tener que soportar el desprecio de las personas. Vamos a tener que soportar que alguien inclusive nos calumnie, nos persiga. Ese es el precio. Y entonces tenemos dos alternativas. Podemos claudicar a nuestras convicciones o podemos ceder. Mire, el Señor le dice a Jeremías en uno de los pasajes, le dice, cuando prediques, no mires la cara de ellos. No mires el rostro de ellos. ¿Y sabe por qué Dios le estaba diciendo? Porque el mensaje que Dios le dio a Jeremías para Judá era un mensaje que iba en contra de la opinión de todos. No había momento más adecuado para Judá. Estaban prósperos, estaban bendecidos, estaban protegidos, no tenían necesidad de nada. El gobierno estaba haciendo bien las cosas. Y cuando viene el mensaje de Jeremías que le dice, dile a este pueblo que se arrepientan, que aún es tiempo, que no, nadie los salvará si no se arrepiente, porque vendrá el que los va a subyugar, no era un mensaje políticamente correcto. Por eso el Señor le dice a Jeremías, cuando predique Jeremías, no mire su cara. Es como que yo estuviera aquí predicándole, diciéndole, y algunos se van a sonrojar, algunos van a volver el rostro. Y entonces Dios le dice a Jeremías, no le mires la cara, porque si le miras la cara, vas a titubear, vas a empezar a flaquear, no vas a empezar a acomodar el mensaje. Sí, en estos tedeos que se han estado predicando últimamente en diferentes lugares, hay algunos que han enfrentado y confrontado a las autoridades y no han faltado las opiniones que dicen, no, muy malo el sermón, no, tenía que haber sido más suave. Hay otros que han sido suaves y aparecen también las voces disidentes. O sea, no hay forma de darle gusto. Si usted le mire el rostro a las autoridades, entonces usted va a tener que ser servil, va a tener que doblegar sus convicciones y decirle todo está bien cuando todo está mal. Y decirle al presidente que marcha bien, que esto está haciendo, pero de lo mejor cuando está cometiendo serios y graves errores. Hermano amado, por eso el Señor le dice a Jeremías, no le mires la cara, porque si le miras la cara vas a cambiar el mensaje. Déjeme decirle, vamos a tener que tener cara de cemento para poder predicar la palabra, para que nada nos conmueva. Cuando la gente diga, no, no queremos escuchar esa palabra, pues bien, nosotros la vamos a hablar porque la palabra de Dios es palabra profética. Y de tal manera que vamos a tener que decir, no lo digo yo, Miguel Riquelme, no lo dice usted, no lo dice Encuentro con Jesús. Así dice el Señor. Y si Dios lo dice, entonces no hay cosa para cambiar. Quiero decirle, después el salmista dice 2 veces la palabra, me acordé. Por favor, vaya al versículo 52, dice, me acordé, oh Jehová, de tu juicio. Recuerde que la palabra juicio también significa palabra. Me acordé de tu palabra antigua. En realidad, la palabra de Dios no es antigua. Si de vieja se quiere decir, no es vieja, no es añeja, es nueva. Nuevas son cada mañana tu misericordia, dice el profeta, ¿cierto? Y me consolé, me acordé que Dios es bueno. ¿A cuánto el Señor le ha sanado alguna vez? ¿A cuánto Dios le ha provisto cuando no ha tenido nada y Dios ha provisto? Entonces, cada vez que vengan esos momentos de aflicción, esos momentos donde parece que falta la salud, faltan los recursos, acuérdese, me acordé de tu palabra antigua y me consolé, me dio paz. Me acuerdo siempre porque estaba ahí en la oficina cuando escuché a la hermana, no sé si mi hermana Diré se acordará, de la hermana Adriana, una hermana que después se fueron allá a Chuquicamata. La hermana vivía allá abajo y no tenía cómo pagar su arriendo y venía llorando a la oración de un día aquí en la mañana. Y le decía, Señor, yo necesito 45,000 pesos para pagar mi arriendo porque yo no tengo, Señor. Cuando va caminando encuentra un paquete y allí habían 45,000 pesos. Se acordó el Señor. Quiero decirle, hermanos, que Dios actúa de esa manera.
Y entonces seguramente mi hermana Adriana, cuando ha tenido esas mismas quebrantos, a lo mejor y ha pensado, ¿cómo suplo la necesidad de este mes? Se acordará. Me acuerdo, Señor. Me acuerdo que un día yo necesitaba ese dinero y tú hiciste provisión. Pues bien, los salmos comienzan así muchas veces. Acuérdense de lo que Dios hizo en el pasado, cómo Dios lo sacó de Egipto con mano poderosa, cómo lo alimentó durante 40 años, cómo su vestuario no se envejeció. Pues si lo hice ayer, lo puedo hacer hoy y lo haré mañana, porque mi palabra permanece para siempre. Acuérdate de lo que hizo Dios en el pasado. Y luego en el versículo 55, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve. ¿Por qué? Porque guardé tus mandamientos. Me acordé de tu nombre. ¿Sabe? El Padre nuestro comienza, santificado sea tu nombre. ¿Y qué es el nombre del Señor? Jehová Siquenu. Jehová Sebaot, Jehová Shaddai, Adonai, el Dios que provee, el Dios que nunca falla, el Dios que defiende tu causa, el Dios que es tu justicia. ¿Te has sentido alguna vez tratado injustamente? ¿Te has sentido que nadie hace justicia a tu causa? Pues Jehová es Jehová justo. Aleluya, Él es fiel. Él es todopoderoso. Así que cuando oramos y santificado sea tu nombre, estamos diciendo santificado sea Señor que provee, porque tú eres Jehová Jireh. Aleluya. Tú eres Jehová Sebaot, el Jehová de los ejércitos, el que defiende, el que pelea mi causa, el que pelea conmigo y a través de mí. Me acordé de tu nombre, el nombre del Señor. Dios es bueno. Acuérdate, Señor. Le podrá decir a usted en este día o en la noche. Recuerde las palabras que Dios le dijo en el pasado. Recuerde. Hay algunas palabras que a lo mejor son duras y difíciles. Un día yo estaba en Santiago. Me acuerdo de mi hermana Iturrieta porque Ricardo Iturrieta era un hermano de este porte que era así, bien, medio loquito así. Me lleva, estoy aquí y justo había salido de vacaciones de la universidad y me dice, debo ir a dejar un vehículo allá a Santiago, me dice, y voy solo. ¿Quieres ir conmigo? Y le dije, sí, pero me tiene que pagar el pasaje de vuelta, porque en ese tiempo las vacas flacas, no habían vacas flacas, no habían vacas en realidad, en ese tiempo. No estaban buenas. Así que yo te llevo, me dijo, yo te pago el pasaje. Pero lo que quiero decirte es que la palabra de Dios tiene un momento. Yo viajé porque me aproveché de la ocasión. Y el pastor, o el hermano Ricardo Iturrieta, me dejó a mí en una calle allá en San Pablo y me dice, tú te vas para donde tu tía y yo tengo que ir a sacar la camioneta. Así que yo iba a tomar la micro y empecé a caminar. Usted dirá, casualidad. No, yo creo en las cristocidencias. ¿Ah? Y entonces empecé a caminar y veo un localcito, decía, Iglesia de Dios. ¡Wow! Me palpitó el corazón porque yo soy Iglesia de Dios. Usted por donde me desvista, yo tengo la cruz y la llama aquí pegada. ¿Ah? Claro que no voy a ser tan fanático de tatuarme, pero la tengo aquí en mi corazón. Y veo Iglesia de Dios. Y me metí ahí porque era hora del culto, 7:30. En ese tiempo no asaltaban a esa hora, por lo menos en ese lugar. Así que me metí ahí, dijo, voy a ver cómo es el culto. Y en el culto había una hermana que estaba coordinando, habíamos como unos 10 personas, y yo me senté al último y dice, el Señor me dice que vengan todos aquí al altar. Vamos a orar aquí. Y yo me quedé, pero hermano, usted venga para acá, póngase ahí. Bueno, yo obedecí, me puse en todo un rincón, me puse a orar. Cuando de repente yo veo a la hermana que se para frente a mí, yo abro mis ojos y le veo los zapatos, y la hermana dice, yo te he traído aquí. A mí nadie me había dicho que me habían dado una beca. Yo te voy a llevar a un lugar que tú no conoces. Yo te llevaré allí. Pero cuando estés allí, no afligiré tu corazón, porque yo seré tu consuelo.
y tu esperanza. No vas a desmayar porque yo estaré contigo. Chuta, dije yo, ¿qué? Fui donde mi tía, llegué en la noche y me dice, oye, te andan buscando los pastores. Fui al otro día al seminario y me dice, hermano, usted ha sido becado para ir a estudiar a Panamá. Oiga, nunca lo había pensado. Bueno, el asunto es que yo fui a estudiar a Panamá. Al año y un poco más se murió mi madre. Era un dolor tan grande que cuando estaba solo en la pieza me acordé de las palabras que me había dicho esta hermana. Y yo le recordé al Señor. Le dije, Señor, yo vine aquí porque tú querías que yo viniera. Por lo tanto, te recuerdo las palabras que me dijiste en ese pequeño templo, que tú estarías conmigo y serías mi consuelo y mi esperanza en este momento. Y yo estaba metido en una pieza solo, ahí en Guatemala, hermano, solo en una pieza oscura. Y yo veo que por debajo de la puerta alguien llega con una linterna. Dije, de a alguien con una linterna, porque yo vi una luz que salió por debajo y delante de mí había una luz como un foco. Y yo dije, ¿quién se le ocurre venir a molestarme a esta hora, como a las 3 de la mañana? Y yo empecé a orar y a llorar. Y lo único que le decía, Señor, ámame hoy como nunca me has amado, porque te necesito. Y le recordaba, tú lo dijiste, tú me trajiste aquí, tú eres mi consuelo. ¿Sabes, hermano? Yo me quedé dormido en el suelo. Desperté como a las 6 de la mañana. Y llega a las 6 de la mañana alguien golpeando. Era el supervisor, el hermano Rolando Meléndez. Me dice, usted es chileno. Él no sabía lo que me había pasado. Sí, mire, yo voy a una convención. Así que vístase y váyase conmigo. Yo antes de decirle, hermano, yo estoy en este momento patidifuso. Estoy de duelo. No, súbase. Y me llevó, hermano, y nos metimos en una cuestión de selva. Y llegamos a un lugar donde no había nadie. Había un puro palo con una tabla encima como a modo de púlpito. Y el pastor dijo, aquí van a llegar los hermanos. Y yo decía, ¿dónde? Se veía pura selva. No van a llegar, hermano, como 300 empezaron a aparecer del bosque. Y se sentaron alrededor. Hermano, estas sillas son blanditas y algunos se incomodan, se paran, se levantan. Esos hermanos estuvieron durante todo el culto sentados en el suelo. Y cuando yo estoy esperando que el pastor predique, me dice, usted debe predicar, pues si para eso los traje. Oiga, yo no sé en realidad qué prediqué. El asunto es que cuando estaba predicando en lo mejor, se levanta un viejecito de allá y se pone delante de mí, y de allá se levanta otro viejecito y se abrazan. Y dije, se me está echando a perder el sermón estos viejitos, así que le iba a darle la orden que se fueran a sentar. Y sabe que se paran todo y todos empiezan a abrazarse. Yo no entendía, hasta ahí llegó el sermón y el pastor después me dice, hermano chileno, yo vine aquí porque esas son hermanos de 2 tribus. Y estos estaban peleados a muerte. Y esos 2 que se levantaron ahí se pusieron a hablar, son los jefes. Por eso que después se abrazaron todos. Yo le quiero decirte que Dios, no pongas tu dolor como un impedimento para que Dios te use. Dios puede usar tu dolor, tus lágrimas derramadas, tu llanto en silencio para bendecir a otros. Dios usa tus lágrimas, usa tu soledad, esas lágrimas que has derramado solo ahí en tu dormitorio, Dios las ha visto. Acuérdate, Señor, lo que tú dijiste. Y el Señor te dice, me acordé de tu palabra y fui vivificado en el silencio. En el silencio. Muchas veces nosotros ponemos nuestro dolor como escudo. No, Señor, yo no quiero, no. Yo he sufrido muchas decepciones. Y el Señor dice, es justo lo que necesito. Necesito tu dolor para consolar. Como dice el apóstol Pablo, con la consolación en que has sido consolado, para consolar al que está en tribulación. Me acordé de tus dichos.
Pero Señor, acuérdate lo que tú dijiste. En esta mañana el Señor te dice, te tengo agendado. Te tengo agendada. No me he olvidado de ti. Estás pronto, estás pronta a recibir la respuesta de tantos años. Te sorprenderás. Solamente quiero ver en ti gozo, esperanza, no arrastrar los pies, no mover la cabeza, no encogerte de hombros, no estar llena de dudas y temores. Empieza a honrar mi nombre, porque yo te tengo agendada en mi agenda eterna, te tengo considerada, y en su momento traeré la respuesta que traerá gozo, y tú vas a vivificar y a levantar el nombre mío y dirás, Jehová lo hizo. Cuando no lo esperaba, el Señor lo hizo. Porque Dios no olvida. Recuerda, acordarse significa que está pronto a recibir la respuesta del Señor. Estás pronto a recibir la respuesta del Señor. Levántese y venga aquí al altar y dígale, Señor, acuérdate. Acuérdate de lo que me dijiste hace años, cuando yo era un mozalbete o cuando mi fe era tan crédula. Tú me lo dijiste y yo lo creí y lo he creído. Esa palabra me ha sostenido durante este tiempo y me sigue sosteniendo. Lo que tú me dijiste, lo creo, lo tomo en esta mañana y te digo, acuérdate, 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 Señor. Acuérdate en medio de la aflicción, en medio del dolor. Acuérdate, tú no eres hombre para que mientas. Lo cumplirás. Señor, si es necesario yo prepararme, me prepararé. Si es necesario, Señor, esperar, esperaré. Pero dame la fe, dame la esperanza, dame la confianza. Oh, en ti esperaré, en ti esperaré. Aunque caiga la noche, en ti esperaré. Al amanecer vendrá la respuesta, porque la tristeza puede durar hasta el anochecer. Mas al amanecer viene la respuesta de Dios. Aleluya. Dile al Señor en esta tarde ya. Dile, acuérdate, acuérdate lo que me dijiste cuando estaba triste, cuando estaba sin solución, sin respuesta. Tú me diste una palabra que de aún perdura en mi mente, en mi corazón. Me dijiste que yo era valioso, valiosa para ti, que era como la niña de tus ojos, Señor. Tú lo dijiste. Me amabas. Aleluya. Yo ahora vengo a ti y te pido, Señor, que te acuerdes en medio de la aflicción, en medio del sinsentido. Acuérdate lo que dijiste. Acuérdate lo que dijiste, Señor. Acuérdate lo que dijiste, Señor. Acuérdate lo que me prometiste. Cuando yo no te pedí nada, tú lo hiciste. Tu palabra es eterna, tu palabra es buena, tu palabra es bendita. Acuérdate, Señor, acuérdate, Señor, acuérdate, Señor, acuérdate. Lo dijiste. Hallelujah.